El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. Les habla Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa Aprendiendo con Gracia por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es el Hijo del Hombre. Antes de entrar en desarrollo de este tema tan interesante, me permito hacer una oración para que el Espíritu de Dios, de Jesucristo, nos guíe a toda la verdad y que a través de este estudio muchos bendecidos sean alumbrados y la mente de Cristo se active en cada uno, quitando toda tiniebla de ignorancia. En el Antiguo Testamento, la expresión hijo de hombre aparece muy a menudo como sinónimo de hombre, designado a un miembro de la raza humana. La podríamos traducir como hijo de Adán. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas cuando describe la genealogía de Jesús. Al final lo relaciona como descendiente de Adán. Lucas capítulo 3 versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En los libros históricos llamados evangelios, Jesús es designado habitualmente como un título enigmático, hijo de hombre. Curiosa expresión, ¿qué significa? Esta expresión está a menudo asociada a la precariedad del hombre, a su fragilidad, su pequeñez ante Dios, pero también se vincula con el proyecto de Dios. Dios hace a este hombre pequeño y terrenal el maestro de la creación, colmándole de bienes. El salmista puede entonces exclamar atónico: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Salmo 8, versículo 5. De lo anterior se concluye que aunque en la gestación de Jesús no intervino un hombre, eso no le quita el derecho de ser un humano y por consiguiente ser llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. También esto se podría aplicar al mismo Adán. Cuando él fue formado no intervino ni un hombre ni una mujer, pero igualmente se le llamó Hijo del Hombre. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. La descripción hijo de hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quien se hacía referencia. Jesús estaba proclamándose como el Mesías. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Un segundo significado de la frase Hijo de Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel Hijo de Hombre 93 veces. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano, un hijo de hombre. Es un hombre. Jesús era totalmente Dios, Juan capítulo 1 versículo 1, pero también era un ser humano, Juan capítulo 1 versículo 14. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Él era en esencia Dios.
Sí, Jesús también era el Hijo del Hombre. Él era en esencia un ser humano. Pero, ¿por qué si Jesús era el Mesías profetizado y tan esperado por los judíos, cuando Él se presenta a su pueblo, lo hace más como el Hijo del Hombre y no como el Hijo de Dios, como el Mesías? Para comprender esto, tenemos que remontarnos al principio de la humanidad, cuando Dios creó al hombre. La humanidad fue creada a imagen de Dios, diseñada para vivir una vida de comunión con Él. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios formó a Adán, el primer hombre de la tierra, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La caída del hombre. Cabe resaltar que el hombre fue formado de la tierra, o sea, es terrenal. Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida y el hombre es así responsable ante él como creador suyo. Por esta razón, Dios lo llamó a dar cuenta de sí, personalmente, ante él, lo que no sucedía con ninguno de los animales. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín. La consecuencia de hacerlo sería la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La introducción del pecado en el mundo por Adán y Eva hizo que la tierra y todos sus habitantes estuvieran bajo la maldición del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. El pecado trajo el juicio de Dios sobre la humanidad, que tiene el castigo de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, Dios hizo un camino por el cual los humanos podían encontrar perdón por el pecado. Por lo anterior se hizo necesario la aparición de un segundo Adán, o sea, un hijo de hombre, que pudiera enmendar o restaurar lo que el primer hijo de hombre echó a perder. Por lo tanto, aquel segundo Adán, Jesús, vino relacionado con el pecado. Aunque no hizo pecado, se hizo pecado por amor a sus elegidos. Al ir a la cruz, pasó a ser el Cristo, el ungido, el Mesías. Un Cristo es un hombre que está ungido por Dios con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, al pasar la prueba de mantenerse impecable, tomó los pecados de la humanidad desde el primer Adán y los llevó en su cuerpo hasta la cruz, y al morir su sangre fue recibida como justa y sirvió de pago. Así fueron perdonados todos los pecados y los escogidos fueron redimidos y justificados. Con su muerte murió el viejo Adán. La humanidad que surgió de él, al resucitar con un cuerpo de gloria, surgió una nueva humanidad, una nueva creación, y trajo hijos a la gloria, porque todos los hijos de Dios habían sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por su obra perfecta y sacrificio, el nombre de Jesús, el ungido,
pasó a ser el nombre sobre todo nombre por toda la eternidad. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa el término Jesucristo? Jesucristo es una combinación de dos palabras, Jesús y Cristo. Echemos un vistazo a ambos. El nombre Jesús, Josué, significa Jehová salva. En Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21, un ángel se le apareció a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto queda claro, porque su nombre es Jesús, es porque él es el Salvador de su pueblo. ¿Qué significa Cristo? Cristo no es un nombre, es un título. También la palabra tiene una forma en hebreo, el Mesías. Cristo es una palabra que está tan lleno de significado que es imposible explicar todo esto en este programa. Pero en pocas palabras, Cristo significa el Mesías, el ungido. Ungir a alguien es elegir para un trabajo especial. En la Biblia se nos dice que Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo. A lo largo de la historia, las personas buscan un Mesías, el Cristo, que traería la salvación. Podemos ver al Cristo a todo lo largo del Antiguo Testamento. Dios el Padre que estaba dentro de Jesús dio testimonio varias veces de que Jesús era el Cristo. 3 de los discípulos de Jesús vieron su gloria un día y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, oigan a él. Lucas capítulo 9 versículo 35. La voz de Dios Padre hablando sobre su Hijo. Si quieren saber sobre este misterio de la piedad, les invito a que puedan ver el estudio sobre el misterio de la piedad. ¿Qué significa Jesucristo? La palabra Jesucristo aparece más de 188 veces en el Nuevo Testamento y significa la fusión del Hijo del Hombre, Jesús, y su función como el ungido, el Mesías, el Cristo, elegido por Dios para salvar a su pueblo. Hay un texto muy bonito en Romanos sobre Jesucristo que dice así, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 24. La salvación es Jesucristo, por medio de la fe en Él, escrito en el Antiguo Testamento, pero ya aclarado en el Nuevo Testamento, sobre todo por el apóstol Pablo. ¿Qué significa ahora el término Jesucristo hombre? La frase Jesucristo hombre solo aparece una sola vez en toda la Biblia y está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, después de todo lo que se ha explicado anteriormente, significa que hay un hombre que se llama Jesús, que es el Cristo enviado por Dios. Cuando leemos estos dos versículos, que en realidad es uno solo, separado por una coma, podemos sacar varias conclusiones. La primera es que solo hay un Dios, no dos o tres. Segundo, Pablo afirma que ya en su tiempo estaba vigente Jesucristo hombre. Tercero, solo hay un mediador y ya estaba también vigente, y es Jesús, por ser hombre y Dios. Ese mediador se refiere a Jesús de Nazaret después de haber muerto y resucitado, y se cita 7 veces. Vea las siguientes referencias. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 20, primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5, el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6, Hebreos 9, versículo 15, Hebreos 8, versículo 6.
En Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuarto, que ese hombre llegó a ser Jesucristo hombre porque al darse en rescate por todos nosotros, se ganó ese nombre sobre todo nombre. Quinto, que Dios da testimonio de que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre y por lo tanto ya no vendría otro hijo de hombre o un tercer Adán, porque a él y solo a él se le dio ese honor por toda la eternidad. En Hechos capítulo 10 versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hebreos capítulo 7 versículo 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Conclusión. Después de la cruz, con Jesús resucitado, empieza una nueva humanidad, un nuevo hombre creado según Dios, como dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estar en el Cristo resucitado nos hace una nueva criatura. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En su muerte Cristo destruyó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, reconciliando a ambos con Dios en su cuerpo mediante la cruz. Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16. Con lo que de esta manera el que es objeto de la reconciliación no está ante Dios como judío o gentil, sino como hombre perteneciente a un orden enteramente nuevo. Que tengan un excelente día y declaramos que están disfrutando de esta gran salvación que Cristo nos dio y nos sigue dando, y que ahora son una nueva creación a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que están reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia, con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre.